Hola jóvenes, buen día. Vamos a trabajar con el tema de noticia y con la estructura de la noticia, que es la de una pirámide invertida. Bien, es una actividad que ustedes ya tienen, simplemente vamos a reforzar y a realizar algunos comentarios de acuerdo a los trabajos que ustedes hicieron. Bien, la pirámide invertida, como ustedes lo ven, va de más a menos. De hecho, bueno, en esta parte tenemos el símbolo de más y aquí está el símbolo de menos. ¿Por qué? Bueno, nuestra pirámide va así y luego hace esto. En la parte de arriba voy a encontrar la parte más importante, me va a dar más datos, más información y va a ir así. Después me va a ir dando detalles. Entonces, en la parte de arriba está la información más relevante, hay más contenido y este se va haciendo menos. Vamos a revisar la estructura. Va a contar con un título. Este título va a ser claro, preciso, corto, llamativo y pues va a ser la parte principal de nuestra noticia. Después de esto, en la actividad que ustedes tienen, vamos a encontrar el lugar, la fecha y la agencia. Recuerden que estos tres datos son datos importantes y también nos ayudan a verificar la veracidad de una noticia. De repente, si alguno de estos datos, lugar, fecha o autor, llegan a faltar, a no estar en una nota informativa, bueno, pues puedo dudar de la veracidad de la noticia que estoy leyendo. Después vamos a tener a la entrada. Generalmente la entrada es el primer párrafo. En algunas ocasiones es el primero y el segundo párrafo, pero generalmente va a ser el primer párrafo. Bien, en este primer párrafo es precisamente en donde voy a encontrar, como mi pirámide lo señala, pues la mayor carga de información, la información más completa del suceso del cual se está haciendo esta nota informativa. ¿Por qué? Recordamos que en la parte de la entrada los emisores de la noticia utilizan una estrategia comunicativa y esta estrategia comunicativa es que en esta entrada se da la mayor información, se encuentra la información más completa y esta información va a contestar a preguntas como qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Por qué? Bueno, pues porque el emisor de la nota periodística no sabe si muchas veces el lector o nosotros lectores, ustedes lectores, podamos terminar o vayamos a terminar de leer la noticia. Entonces, si eso pasa, bueno, en la entrada ya nos enteramos del suceso o del hecho que pasó. Después tenemos al cuerpo y en el cuerpo vamos a tener el desarrollo de la noticia. En esta parte del cuerpo ya se van a dar más detalles, se va a ser más específico con el suceso o el hecho del cual se está haciendo esta nota. Es decir, que a lo mejor en esta parte ya voy a encontrar detalles como el lugar, detalles como del protagonista o de los protagonistas de esta nota. Y finalmente voy con el remate, ya es la parte más pequeña y es la parte final, donde ya se da menos información, menos detalles. Entonces recordemos, hace esto y va haciendo así, porque voy de mayor información, información más completa, datos, y va siendo más pequeña y menor la información que yo encuentro. Recordamos entonces que la estructura es una pirámide invertida, va de más a menos información y que en la parte de prácticamente entre el título y la entrada se están respondiendo el qué, cómo, cuándo y dónde. Bien, precisamente ¿por qué? Porque es una estrategia comunicativa que utiliza el emisor de la nota. Y ya platicamos por qué, porque muchas veces no terminamos de leer la noticia. Y es lo que a veces hacemos con estos dispositivos, ¿no? Vemos la noticia, abrimos y ya no terminamos de leer la nota. Entonces, por eso es que en este primer párrafo abarca la mayor información. Bien, ahora ya tenemos la estructura. Vamos con el tipo de lenguaje que se utiliza en una noticia y el tipo de lenguaje es un lenguaje formal. Tenemos ahí una imagen, aquí está, lenguaje informal y lenguaje formal. Si yo voy con mis amigos platicando, ahí empleo un lenguaje informal. Es un lenguaje coloquial, es un lenguaje que utilizo a diario, no es tan serio ese lenguaje. De hecho, aquí está el ejemplo, ¿no? Oye, ¿te gustó la comida? Mientras que si ese mismo mensaje lo transporto a un lenguaje formal, dice, disculpa,
le gustó este platillo. Por lo tanto, un lenguaje formal es un lenguaje serio, es un lenguaje más coherente, más estructurado, es un lenguaje que obedece también más a situaciones de respeto. De hecho, aquí en el lenguaje informal se está dirigiendo al tú, ¿no? Oye, ¿te gustó la comida? Bien, entonces un lenguaje formal también obedece más a cuestiones como coherencia, como la gramática, la ortografía. Entonces, ¿cómo va a estar el lenguaje en una noticia? Ah, pues es un lenguaje formal que debe ser claro, debe de ser sencillo y correcto para que la información pues sea lo más comprensible. Ahora, como es un lenguaje formal, bueno, estamos hablando que dentro de ese lenguaje formal, el mensaje que se da, la información que se da es objetiva. Recordemos que la naturaleza de la noticia es ser un texto informativo. Entonces, al ser informativo, pues va a ser objetivo. Por ello, se procura en estas notas que no existan opiniones de los emisores, de algunos testigos, de algunos reporteros. Sin embargo, en algunas ocasiones, estas noticias pueden incluir algunas opiniones, pero repito, se procura que no las exista. ¿Por qué? Porque deben de ser objetivas, es decir, una noticia es informativa. Entonces, algunas noticias sí llevan esa parte de opinión, pero generalmente la noticia no, es informativa. Bien, entonces vamos a tener que las notas van a incluir hechos principalmente, de eso se forma una noticia, de un hecho que sea relevante y actual. ¿Por qué relevante? Porque el hecho debe de impactarnos a la sociedad. Si es un hecho que ocurre y que solo me va a afectar a mí, pudiera no ser noticia, ¿verdad? Porque no está causando algún cambio, no está causando un impacto en la sociedad o en la vida de los demás. Bien, entonces deben de ser hechos relevantes y actuales. Bien, y esta cuestión de las opiniones, bueno, vamos a revisar acá que una opinión es lo que yo pienso de algo. Entonces, un hecho es un suceso que pasa, un acontecimiento que pasa. ¿Vale? Si hablo de noticia, el hecho debe de ser actual y relevante. Una opinión es simplemente lo que yo pienso de algo. Cuando hablo de opiniones, pues generalmente voy a utilizar palabras como considero, pienso que, desde mi punto de vista. Bien, ahora leemos los ejemplos. Dice, el conductor ocasionó un choque pues manejaba a gran velocidad. ¿Será un hecho o será una opinión? En la parte de abajo, que creo que la estoy tapando, pero dice, considero que manejar a grandes velocidades representa un peligro. ¿Este es un hecho o es una opinión? Bien, efectivamente, el primero, el que dice el conductor ocasionó un choque, es un hecho, y el de abajo es una opinión. Incluso hasta tiene como palabra de inicio considero que. Bien. Ahora, las actividades son simplemente estas dos. Uno, reflexiona. ¿Qué estrategia comunicativa usa el emisor de la noticia al no saber si el lector terminará de leer por completo la nota informativa? Platíquenme cuál es la estrategia comunicativa que se utiliza. Pues no se sabe si el lector terminará de leer toda la nota informativa. Y finalmente en la 2, registren por favor un ejemplo breve de hecho y un ejemplo de opinión, para que así podamos identificar cuáles son sus diferencias.